BioGeo Virtual. Bienvenido a un nuevo episodio de BioGeo Virtual, un programa sobre biología donde vamos a contar los contenidos de biología de segundo de bachillerato y prepararnos para la EBAU. En este episodio vamos a hablar sobre las biomoléculas. Por aquí huele súper bien. Parece que se está cocinando una gran receta. ¡Comenzamos! ¿Alguna vez te has preguntado cómo está formada la materia viva? ¿De qué estamos hechos? Pues vamos a empezar desgranándolo poco a poco. Como hemos visto en episodios anteriores, todos los seres vivos estamos formados de bioelementos. Pero la función principal de esos bioelementos es unirse para formar biomoléculas. Es decir, eran como esas notas que se unían para formar pequeñas estrofas de una canción. Las biomoléculas son, por tanto, las moléculas que forman parte de los seres vivos. Podrían ser como esa receta espectacular. Los bioelementos serían los ingredientes: tomate, cebolla, zanahoria, los básicos. Y podríamos tener algunos más especiales, como la nueva pasta que acabas de descubrir en el supermercado. Y para elaborar la receta, pues tendremos que utilizar diferentes técnicas: corte, sofrito, hervir, hornear, etc. Así vamos a ir combinando todos los ingredientes de una forma magistral y conseguiremos esa creación perfecta, esa mezcla perfecta de sabores, colores y presencia que es la que te hace babear cuando entras por la puerta de tu casa. En el caso de la biología tenemos algo muy parecido: un conjunto de bioelementos, algunos básicos que se utilizan en todas las recetas y además en grandes cantidades, que van a ser los bioelementos primarios, y otros más esporádicos, pero igualmente imprescindibles para la receta: los bioelementos secundarios y oligoelementos. Entre todos se combinan mediante diferentes tipos de enlaces y forman las biomoléculas, las moléculas que encontramos en los seres vivos. En este episodio, en primer lugar, presentaremos a esos platos finales, a esas biomoléculas, y luego iremos viendo cómo se elaboran las recetas, es decir, los tipos de enlaces. Las biomoléculas se clasifican en dos tipos. Tenemos las inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas son aquellas que, además de estar presentes en los seres vivos, se encuentran en la naturaleza fuera de ellos y no se basan en la química del carbono. En concreto, son el agua, las sales minerales y los gases respiratorios. Todas estas moléculas son muy sencillas y están formadas por un conjunto pequeño de átomos. Las biomoléculas orgánicas, por el contrario, se encuentran presentes exclusivamente en los seres vivos y se basan en la química del carbono. Puede considerarse que la mayor parte de estas biomoléculas son derivados de hidrocarburos, están formados por carbono e hidrógenos. Y algunos de estos hidrógenos se sustituyen con grupos funcionales. Las biomoléculas orgánicas van a ser los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Pues bien, como científicos deberíamos de poder responder a la siguiente pregunta: ¿de qué estamos hechos? Y para utilizar el método científico tendremos que basarnos en un análisis de datos que han sido obtenidos tras la realización de experimentos. Por ejemplo, podemos analizar las biomoléculas que encontramos en el interior de los organismos, en concreto en una célula de E. coli, y compararlo con la información teórica de la que ya disponemos. Por tanto, la pregunta que movería esta investigación sería: ¿qué biomoléculas se encuentran en la célula de E. coli? Según nuestra hipótesis, con todo lo que nosotros ya conocemos hasta ahora, pues vamos a encontrar agua, sales minerales como biomoléculas inorgánicas y otras biomoléculas orgánicas como los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Se cumplirá nuestra hipótesis? Pues con nuestra lupa de investigadores vamos a ir analizando datos, que en esto consiste la ciencia. Y en esta célula de E. coli, pues vamos a encontrar todas estas biomoléculas. Si analizamos los datos reales de una célula de E. coli, vamos a ver que la molécula más abundante de esta célula es el agua, que representa en torno al 70% de la misma. Y también tenemos sales minerales, aunque solo representan el 1%.
En cuanto a las biomoléculas orgánicas, encontramos las proteínas, que son en torno al 15% de abundancia. Y además de ser una fracción celular muy importante, tienen funciones muy variadas, desde formar estructuras, transportar sustancias o ayudar en la realización de reacciones químicas, ¿no? Como enzimas. Las proteínas son quizás las moléculas más versátiles de la célula. Y esto no solo se ve en la abundancia, sino también en el número de especies moleculares que encontramos en esta célula, es decir, las diferentes moléculas existentes de proteínas en esta célula, que como veréis son muy variadas. Por eso, porque tienen muchísimas funciones. También tenemos ácidos nucleicos de ADN y RNA, que almacenan y transmiten la información genética. El número de especies celulares del ARN también es muy alto porque, entre otras funciones, sirve para la síntesis de proteínas. También vamos a encontrar glúcidos, que aquí se llaman carbohidratos, que su principal función es la de ser un combustible energético, pero también forman estructuras celulares. Encontramos también los lípidos, que aparte de formar las membranas celulares, también son un rico combustible energético para las células. Y así es como en nuestra célula encontrábamos todos los bioelementos que pensábamos. Pero además de los ya mencionados, también existen un apartado más, que son las subunidades monoméricas o intermediarios. ¿Y esto qué puede ser? Pues como hemos mencionado, las biomoléculas orgánicas son enormes macromoléculas. Por ejemplo, la masa molecular de las proteínas oscila entre 5.000 y más de 1.000.000 de monómeros. Pero para el correcto funcionamiento de las células, algunas de estas grandes macromoléculas se tienen que romper en sus monómeros, ¿no? Y estos son los monómeros, por tanto, que encontramos en la célula. Tras este simple experimento ya podemos comprobar que efectivamente las células están hechas de bioelementos, tal y como estamos estudiando. Vale, y ahora vamos un poco más allá. ¿Cómo se han formado estas biomoléculas, ¿no? ¿Qué tipo de enlaces se crean entre los bioelementos? Pues tenemos dos tipos de enlaces, los enlaces intramoleculares y los enlaces intermoleculares. Los enlaces intramoleculares, es decir, los que unen los elementos en el interior de la molécula, son el enlace covalente principalmente y también el enlace iónico. Como ya vimos en el anterior vídeo, los elementos primarios, los bioelementos primarios, se unen mediante un enlace covalente, que es donde se compartían los electrones porque tenían una capa de valencia incompleta. Y además, como los átomos eran pequeños, pues generaban normalmente enlaces estables pero fuertes. En cuanto al esqueleto de la mayor parte de las biomoléculas, va a estar formado mediante estos bioelementos primarios por enlaces covalentes, principalmente por carbono, que va a crear cadenas lineales, estructuras ramificadas y cadenas cíclicas, junto con los grupos funcionales. No obstante, algunos bioelementos se tienen que unir por otro tipo de enlace, que es el enlace iónico. Este enlace se genera cuando la diferencia de electronegatividad entre los bioelementos es muy alta. Son elementos que tienden a encontrarse en forma de iones. Entonces, los átomos electropositivos van a ceder un electrón que va a ser atrapado por los que tienen por los átomos electronegativos, y así se van a convertir en iones, aniones negativos y cationes positivos. En el enlace cristalino, los aniones y cationes se organizan formando redes cristalinas, y este es el tipo de enlace que encontramos en las sales minerales, por ejemplo el cloruro de sodio o la sal común. Pero espera, hay más. Las biomoléculas no les gusta estar solas, les gusta estar asociadas con otras moléculas, y las asociaciones entre moléculas se producen por enlaces que no son covalentes, son enlaces más débiles, son interacciones intermoleculares. Entre estas interacciones moleculares podemos destacar a los puentes de hidrógeno o las fuerzas de Van der Waals, que se escribe con W. Pero también tenemos otro tipo de fuerzas, como serían las fuerzas hidrofóbicas, por cargas, interacciones electrostáticas, etc. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Aún así, vamos a explicarlo brevemente. No es difícil imaginar que cuando dos o más moléculas se encuentran una cercana a la otra, pues aparece una fuerza de atracción entre ellas.
Entonces, estas fuerzas son en realidad como pequeños empujones y abrazos que mantienen unidas a las moléculas y que les permiten crear estructuras como por ejemplo las membranas celulares. La energía puesta en estos enlaces es mucho menor que la que se utiliza en un enlace covalente, pero aún así estas interacciones juegan un papel clave en las propiedades físicas de las sustancias y de las estructuras que pueden llegar a crear. Los puentes de hidrógeno son unas interacciones intermoleculares de importancia vital. Por ejemplo, las vamos a encontrar en el agua. Y en parte, la mayor parte de las propiedades del agua dependen de estas interacciones por puentes de hidrógeno y las explicaremos con detalle en el próximo capítulo. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas electrostáticas, son más débiles que los puentes de hidrógeno. Por ejemplo, pueden ser interacciones dipolo-dipolo, creadas por dos moléculas polares. A ver, ¿qué es un dipolo? Pues un dipolo es que los electrones de la molécula se distribuyen de forma asimétrica debido a la diferencia de electronegatividad de los átomos que forman la molécula. Los electrones se encuentran con mayor probabilidad cerca del átomo más electronegativo, generando un polo negativo, ¿vale? Con alta carga electrónica y por tanto un dipolo negativo. Y también un dipolo positivo en la otra parte de la molécula. Es importante destacar que estas moléculas no tienen carga, son eléctricamente neutras, pero sí que encontramos este dipolo. Entonces, las fuerzas de Van der Waals producen que las moléculas se orienten uniendo el polo positivo con el polo negativo de otras moléculas. Estas fuerzas de Van der Waals también se podrían generar entre una molécula polar y una molécula que fuese apolar. De nuevo, en la molécula polar tendríamos este dipolo, pero este dipolo puede inducir un dipolo transitorio en la molécula apolar. Gracias a este tipo de fuerzas, el oxígeno, el nitrógeno o el dióxido de carbono pueden disolverse fácilmente en el agua. Incluso también tenemos interacciones electrostáticas por fuerzas de Van der Waals entre moléculas que son totalmente apolares. En este caso, el movimiento de los electrones se produce por dipolos transitorios, que genera la atracción entre ellas. Y este tipo de interacción es la que encontramos en las cadenas hidrofóbicas de los ácidos grasos, por ejemplo, para formar las membranas biológicas. Otro tipo de fuerzas intermoleculares es cuando intervienen iones, y en este caso podemos tener interacciones ion-ion o ion-dipolo. Las interacciones ion-ion son atracciones y repulsiones que se producen por las cargas de los iones. La interacción entre cargas no forma exclusivamente el enlace iónico. A veces no tenemos el enlace, pero sí que tenemos esta interacción por carga. En los seres vivos existen numerosas situaciones donde se dan este tipo de interacciones y son cruciales para la formación de moléculas. Por ejemplo, entre los aminoácidos de las proteínas, donde tenemos casos de esta interacción por cargas. En el caso de las interacciones ion-dipolo, lo que tenemos es un ion que se va a asociar por cargas con un dipolo que puede deberse a una molécula polar o puede deberse a un dipolo inducido. Entonces, como veis aquí, el dipolo se reorienta con respecto a la carga del ion. Y esto es un ejemplo de solvatación. La densidad de carga de los cationes suele ser mayor que la de los aniones, ¿vale? Porque los aniones suelen ser más grandes. Entonces, a la misma carga, los cationes suelen experimentar una interacción mayor con el dipolo. Finalmente, el otro tipo de interacciones intermoleculares son las interacciones hidrofóbicas, que está causada por la atracción o repulsión de las moléculas al estar en contacto con el agua. Las moléculas apolares no les gusta nada estar cerca del agua y van a tender a separarse de ellas, formando, por ejemplo, las micelas celulares. Y ahora sí, llega nuestra última sección, la sección de Bau, la sección que estabas esperando. En EBAU siempre hay preguntas sobre biomoléculas, pero generalmente en mayor profundidad que las que hemos estudiado en este vídeo. Este vídeo es una introducción a las biomoléculas, solamente estamos presentando las biomoléculas y cómo se forman, pero es muy importante entenderlo para poder ir desgranando poco a poco las biomoléculas en detalle y en profundidad en los próximos vídeos.
Lo que sí que es muy importante tener en cuenta es que como futuros científicos tenemos que utilizar y analizar datos. Tenemos que interpretar datos, tablas, gráficas y a partir de ellos explicar el contenido. Tenemos que pensar como científicos. Hemos hecho aquí un pequeño ejemplo de ello. Es importante que no solamente sepamos la teoría, sino que pensemos en la forma en la que nosotros como científicos sacaríamos datos que corroboren, que ratifiquen nuestra hipótesis y que efectivamente expliquen los contenidos que estamos viendo. Este tipo de ejercicios siempre aparece también en EBAU, donde siempre tenemos una imagen para relacionar, una tabla, etc. Y es importante que nos acostumbremos a pensar como científicos. Nos vemos en el próximo episodio donde estudiaremos en detalle el agua. ¡Adiós!